Hola mis queridos oyentes. Escriban en los comentarios de qué ciudad o país nos están escuchando. Y no olviden suscribirse y dar like. Disfruten de la escucha. La lluvia golpeaba el techo del coche robado cuando Michael Rodríguez y Vincent Díaz salían corriendo del banco Primer Nacional en el centro de Baltimore. En las manos de Michael había una bolsa con $37,000, el dinero que debía cambiar sus vidas. Al volante estaba Ray Martínez, un conductor adicto que habían contratado en el último momento por $500. El chico estaba colocado, ojos rojos, manos temblorosas, pero no había otra opción. Su conductor habitual se había enfermado y el robo no podía posponerse. ¡Acelera!, gritó Vincent, saltando al asiento trasero. Ray pisó el acelerador y el coche salió disparado. En el espejo retrovisor aparecieron coches de policía. El guardia del banco había logrado presionar el botón de alarma. ¡Más rápido! Michael apretaba la bolsa con el dinero. Tenía 19 años y pensaba que el mundo estaba a sus pies. Ray giró en Maryland Avenue y luego dio un giro brusco en North Street. El velocímetro marcaba 80 millas por hora en una zona de 30. Un semáforo amarillo parpadeó delante. ¡Pasemos!, gritó Ray. ¡Frena, idiota!, gritó Michael. Pero era demasiado tarde. A la derecha apareció un autobús escolar. Amarillo, enorme, lleno de niños que regresaban a casa de la escuela Martin Luther King. El tiempo se ralentizó. Michael vio el rostro del conductor del autobús, sus ojos abiertos de par en par por el horror. Escuchó los gritos de los niños. Vio en las ventanas pequeños rostros. Un golpe. Metal contra metal. El sonido de cristales rompiéndose. Gritos. Silencio. Cuando Michael despertó, estaba tendido en el asfalto en un charco de su propia sangre. Junto a él, su coche se consumía en llamas. El autobús yacía de lado, con asientos retorcidos sobresaliendo. Los bomberos fueron los primeros en llegar al lugar. Luego la ambulancia. Luego la policía. Michael observaba cómo sacaban a los niños del autobús. Algunos lloraban. Otros estaban en silencio. A otros los llevaban inmóviles, cubiertos con sábanas. 3 muertos. Escuchó la voz del paramédico. 9, 10 y 11 años. Ricardo Vázquez, 9 años. Carlos Méndez, 10 años. Ana Johnson, 11 años. Nombres que lo perseguirían hasta el final de su vida. Vincent huyó del lugar del accidente. Michael fue arrestado justo en el hospital. Ray murió en el camino al hospital. El juez le dio 19 años por robo a mano armada y muerte en circunstancias agravantes. Sus acciones llevaron a la muerte de 3 niños inocentes, dijo el juez durante la sentencia. Este es un crimen que ha cambiado para siempre las vidas de muchas familias. En la sala del tribunal, los padres de los niños fallecidos lloraban. Michael recordaba los rostros de cada uno de ellos, especialmente el de la madre de Ricardo, María Vázquez. Ella lo miraba con tanto dolor que su alma se rompió en 2. Pasó 19 años en la prisión del estado de Maryland, pensando cada día en los 3 niños que mató. Hoy, las puertas de acero de la prisión de Baltimore se cerraron tras Michael Rodríguez, con el mismo frío clang que se cerraron 19 años atrás. Solo que entonces el sonido significaba el comienzo de una pesadilla. Ahora sonaba como el acorde final de una sinfonía que nunca quiso volver a escuchar.
En el bolsillo de su desgastada chaqueta de prisión había una pieza de ajedrez de madera. Un rey, tallado por las temblorosas manos de su compañero de celda Jimmy, 3 días antes de que los guardias lo encontraran muerto en la ducha. Mike había jadeado entonces Jimmy, extendiendo la pieza. Cuando salgas, sé el rey de tu vida. Pero recuerda, incluso los reyes pagan por sus pecados. Parada de autobús. El olor de los gases de escape y el asfalto calentado por el sol de octubre. Michael sacó de otro bolsillo un papel arrugado con una dirección. Una habitación en un edificio de alquiler en el lado este. $27 al día. Todo lo que podía permitirse con la ayuda para exconvictos. El mundo había cambiado hasta el punto de no reconocerse. La gente caminaba, absorta en pequeñas pantallas brillantes. Los coches parecían naves espaciales. Incluso el aire olía diferente. El autobús número 14 llegó después de media hora. Michael subió los escalones y se detuvo. El conductor lo miraba expectante. ¿Cuánto cuesta el pasaje? $1.75. ¿Tarjeta o efectivo? ¿Qué tarjeta? Los pasajeros comenzaron a voltear. Una mujer de mediana edad sacudió la cabeza con compasión. Un adolescente se rió. «Abuelito, ¿de dónde vienes?» «De la luna». «Charm Card, amigo. ¿Dónde demonios has estado los últimos 20 años?» gruñó el conductor. «En el infierno», pensó Michael, extendiendo $2 con dedos temblorosos. En la prisión todo era simple. Levantarse a las 6, desayuno a las 7, trabajo a las 8. Aquí, cada pequeño detalle parecía una misión de un universo paralelo. El edificio de apartamentos en Madison Street lo recibió con un olor a moho y desesperanza. En el vestíbulo había jeringas y botellas vacías tiradas. Los grafitis en las paredes prometían muerte a varias categorías de ciudadanos. El administrador, un gordo con barriga cervecera y ojos sospechosos, ni siquiera levantó la vista de la televisión. Depósito de $100, alquiler de $750 al mes, pagar antes del quinto. Si te retrasas un día, a la calle. Ruido después de las 10, a la calle. Drogas o alcohol, a la calle. ¿Está claro, exconvicto? La última palabra sonó como una bofetada. Michael tomó en silencio la llave de la habitación 307. La habitación medía 3 por 4 metros. Una cama individual con un muelle roto. Una mesa que se movía con cualquier toque. Una ventana con vista a los cubos de basura. En la pared colgaba un calendario del año 2008. Evidentemente, el inquilino anterior se olvidó de quitarlo. Michael se sentó en la cama y sacó un rey de madera. La figura era del tamaño de un pulgar, tallada de un trozo de madera que Jimmy había robado en el taller de carpintería de la prisión. En la corona estaba grabada la palabra Hope, esperanza. «Bueno, Jimmy», susurró, «aquí está, mi residencia real». La primera noche el sueño no llegaba. Cada sonido lo hacía saltar. Al otro lado de la pared, alguien miraba la televisión a todo volumen hasta las 4 de la mañana. En el piso de arriba, los vecinos discutían. Un hombre le gritaba a una mujer, ella lloraba y suplicaba que parara. En la calle, las sirenas aullaban. En la prisión había silencio después del toque de queda a las 10 de la noche. A los infractores, los enviaban al calabozo. Aquí, el silencio no existía en absoluto. Pero lo peor no eran los sonidos, sino los sueños. Cada noche, Michael veía lo mismo. Un autobús escolar amarillo. Las caras de los niños en las ventanas. El momento del impacto. Y siempre, al final del sueño, se le acercaba un niño de unos 9 años con grandes ojos marrones. «Me llamo Ricardo», decía el niño. «Por tu culpa».
Nunca seré adulto. Michael se despertaba empapado en sudor, y durante unos minutos no podía entender dónde estaba. A las 5 de la mañana se rindió y salió a la calle. El barrio despertaba lenta y a regañadientes. Los indigentes recogían botellas cerca de los cubos de basura. Las prostitutas se dispersaban después del turno nocturno. Los escolares, con ojos vacíos, se arrastraban hacia la parada del autobús. Justo como yo a su edad, pensó Michael. A nadie le importaba qué pasaría conmigo. Y así fue como terminó. Lo primero era buscar trabajo. Michael compró un periódico local en un kiosco y comenzó a llamar a los anuncios. La empresa de construcción Harris y Hijos buscaba trabajadores. La secretaria, una chica de unos 25 años con uñas de un rosa brillante, escribía algo en la computadora sin levantar la vista. La solicitud está en la mesa. Rellénala y espera. Michael tomó el formulario y comenzó a leer. Nombre, dirección, educación, experiencia laboral. Y luego un ítem que le heló las manos. ¿Alguna vez ha sido condenado por un delito criminal? Marcó la casilla sí y escribió: robo a mano armada, muerte en circunstancias agravantes, 19 años. A los 5 minutos lo llamaron con el gerente. ¿Señor Rodríguez? Jim Harris. Siéntese. Un hombre de unos 50 años con manos callosas y ojos cansados. Veo que tiene una situación complicada en el pasado. Sí, señor. Pero cumplí mi condena y estoy listo para trabajar. Jim leía los documentos. Las arrugas en su frente se profundizaban con cada línea. Aquí dice que como resultado del crimen murieron niños. Michael sintió un nudo en la garganta. 3 niños. Un accidente durante la fuga. Dios mío. Una larga pausa. Jim miró la foto en su escritorio. 2 niños de 7 y 9 años sonriendo a la cámara. Entiende, señor Rodríguez. Yo también tengo 2 pequeños, y aunque quizás haya cambiado, yo no puedo arriesgar la reputación de la empresa. Entiendo, señor. Realmente lo siento, pero no. Las siguientes 2 semanas se convirtieron en un maratón de rechazos. Taller de automóviles. No. Supermercado. No. Servicio de entrega. No. Empresa de limpieza. No. En todas partes la misma historia. Primero interés, luego la pregunta sobre antecedentes penales, después el frío, te llamaremos. Especialmente doloroso fue el rechazo en el refugio para personas sin hogar. No podemos permitir que una persona con su pasado trabaje con personas vulnerables, dijo la directora, una mujer de unos 60 años con ojos amables, pero inflexibles. Pero yo mismo estoy prácticamente sin hogar, intentó objetar Michael. Lo siento. Las reglas son las reglas. El dinero se desvanecía catastróficamente rápido. Michael pasó a comer fideos instantáneos de 39 centavos y pan barato. Por las noches se acostaba y contaba cuántos días quedaban hasta el desalojo. 7, 6, 5. En esos momentos, en su cabeza surgían pensamientos peligrosos. Vincent Díaz seguramente ayudaría a encontrar trabajo, un atraco, un robo, y el problema del dinero estaría resuelto. Después de todo, ¿qué podía perder? ¿La reputación? ¿Qué reputación tiene un ex asesino de niños? Pero cada vez que esos pensamientos se volvían demasiado insistentes,
Michael sacaba al rey de madera y recordaba las palabras de Jimmy. Sé el rey de tu vida. Y entonces sonó el teléfono. Papá, el mundo se detuvo. La voz de Sofía, su hija, que tenía 7 años cuando lo arrestaron. Ahora tiene 26. ¿Sofía? Dios mío, ¿cómo encontraste mi número? El Servicio de Libertad Condicional dio los contactos. Pensé que tú mismo llamarías, pero... En su voz había decepción mezclada con dolor. ¿Sabías cuándo saldrías? ¿Por qué no te pusiste en contacto? Quería, simplemente... No sabía qué decir. Hola hija, papá está en casa. Suena estúpido después de 19 años. Sí, estúpido. La frialdad en su voz cortaba como una cuchilla. Necesitamos vernos. Mañana, a las 2 de la tarde. Café Morning Glory, en la esquina de Madison y Tercera. Sofía espera, yo... Señales de ocupado. Michael colgó con manos temblorosas. Su hija quiere verse. Por primera vez en 19 años. Debería estar feliz, pero en cambio sentía pánico. ¿Y si me odia? ¿Y si vino solo para decir que estoy muerto para ella? Las siguientes 24 horas se alargaron como una eternidad. Michael se cambió de ropa 3 veces, eligiendo la mejor de las 3 camisas que tenía. Se afeitó con una cuchilla desafilada frente a un espejo agrietado en el baño compartido. Llegó al café media hora antes y se sentó en un banco frente a él, reuniendo valor y tratando de calmar el temblor en sus manos. A las 2 en punto, Sofía entró en el café. Michael la habría reconocido entre 1.000.000 de personas. Los mismos ojos marrones de su madre, la misma mandíbula obstinada. Pero la niña que él recordaba se había convertido en mujer. Hermosa, pero con algo muy cansado en la mirada. Ojeras, brazos demasiado delgados. Signos de una persona que trabaja mucho y duerme poco. Hola, papá. Ningún abrazo, ninguna sonrisa. Se sentó frente a él y cruzó las manos sobre la mesa. Michael notó que sus dedos eran amarillos por la nicotina. Te ves genial, Sofía. Gracias. Y tú has envejecido. Ella lo miró de arriba a abajo. Y has perdido peso. ¿Prisión? Prisión. La camarera trajo el menú, lleno de nombres de bebidas de café que Michael no entendía. Voy a tomar un latte con leche de avena y jarabe de lavanda, dijo Sofía. ¿Y tú? Café, negro normal. Cuando la camarera se fue, Sofía sacó de su bolso una fotografía y la puso sobre la mesa. Este es Lucas. Tu hijo tiene 17. En la foto, un adolescente con un uniforme naranja de prisión, cabello oscuro, ojos marrones, mirada feroz. Una copia exacta de Michael a esa misma edad. Pero en los ojos del chico no había solo rabia, había vacío, indiferencia hacia el mundo y hacia sí mismo. ¿Dónde está? Centro de Detención Juvenil Morrison. 4ª vez en 3 años. Sofía hablaba en un tono plano, insensible, como si estuviera leyendo un boletín de noticias. La última vez lo atraparon con fentanilo por un valor de $10,000. Sustancia pura, no diluida, suficiente para matar a media ciudad. El café de repente se volvió amargo como veneno. Sofía... ¿Qué Sofía? Por primera vez en su voz aparecieron emociones, ira, dolor, desesperación. Él no te conoce, en absoluto. Para él eres solo un espacio vacío en los documentos. ¿Y sabes qué es lo más aterrador? Está orgulloso de ti. Piensa que ser un papá gángster es genial.
quiere ser tan genial como tú. Déjame hablar con él. ¿Para qué? ¿Para contarle lo genial que eras? ¿Lo increíble que es robar bancos y huir de la policía? Cada palabra era como un golpe de martillo. Sofía, he cambiado. ¿De verdad? Se inclinó hacia adelante, y Michael vio en sus ojos el mismo dolor que alguna vez estuvo en los ojos de los padres de los niños fallecidos. ¿Y ya encontraste trabajo? ¿Alquilas un apartamento? ¿O todavía vives con $27 al día en un lugar de drogas? Michael guardó silencio. ¿Sabes qué he estado haciendo todos estos años? Su voz se volvió más baja, pero aún más aterradora. He trabajado en 2 trabajos, a veces en 3, como mesera en lugares baratos, limpiadora en oficinas, vendedora en tiendas nocturnas, para que Lucas no pasara hambre, para que tuviera ropa, para pagar a los abogados cada vez que lo arrestaban. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, pero su voz se mantenía firme. Y aún así se convirtió en un criminal, justo como tú. Porque son los genes, papá. Porque la manzana no cae lejos del árbol. ¿Y sabes qué? Cada vez que lo miro te veo a ti, y me odio por eso. No es así, Sofía. La gente puede cambiar, ¿no? Entonces, demuéstralo. Se levantó y se puso la chaqueta. Encuentra un trabajo, hazte una vida, conviértete en una persona que su hijo pueda respetar no por las historias de la cárcel, sino por algo real, por algo bueno. Se dirigió a la salida, pero se volvió en la puerta. Sofía, espera, ¿cuándo podré ver a Lucas? Cuando merezcas el derecho a ser llamado su padre. La puerta se cerró, dejando a Michael solo con la foto de su hijo y el café que se enfriaba. Michael se sentó en la mesa durante otra hora, mirando la imagen. El niño era un espeluznante reflejo de él mismo a los 17 años. El mismo desafío en los ojos, la misma confianza de que el mundo le debía algo, el mismo camino hacia la nada. Dios, ¿qué he hecho?, pensó. No solo maté a 3 niños, sino que también convertí a mi propio hijo en un criminal. Esa noche, los sueños fueron especialmente vívidos. Ricardo fue acompañado por otros 2 niños, Carlos y Ana. Estaban alrededor de su cama y miraban en silencio. «Ahora tu hijo sigue tus pasos», dijo Ricardo. «¿Cuántos más niños matarás?». Michael se despertó empapado en sudor y no pudo volver a dormir. Por la mañana, el destino le ofreció una oportunidad. En el bar de Sally, el establecimiento más barato de la zona, donde la cerveza costaba $2 y el whisky se diluía con agua, lo llamaron Mikey. «Maldita sea, saliste». Rico Moreno, un compañero de clase de la infancia, con quien crecieron en la misma calle. Ahora lucía como un pequeño pero exitoso empresario. Traje limpio, reloj de oro, paso seguro. «Hola, Rico. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo es la vida en libertad?». Rico se sentó a su lado y pidió 2 cervezas. «No muy bien, no puedo encontrar trabajo. Con tu historial es comprensible. Los niños murieron, ¿verdad?». 3. Rico silbó. «Duro. Oye, ¿quieres que te ayude? Mi prima María trabaja en el distrito escolar. Están buscando un limpiador para la escuela secundaria Westside. Pagan poco, $10 la hora, pero es un trabajo limpio. Y ella sabe sobre mi condena. Mike, es una escuela en el barrio más duro de la ciudad. Allí enseñan ex-convictos, drogadictos en recuperación y simplemente personas desesperadas. Lo principal es no matar a los niños y venir sobrio».
Rico se rió de su propia broma, pero Michael frunció el ceño. Lo siento, hermano. No lo pensé. No hay problema. ¿Puedes arreglarlo? Llamaré mañana mismo. Al día siguiente, Michael estaba en la oficina del director de la escuela secundaria Westside. Melissa Carter, una mujer de unos 50 años con cabello canoso y ojos que habían visto demasiado, leía su expediente. Señor Rodríguez, he leído su caso. Completamente. Dejó el grueso archivo y lo miró a los ojos. Banco, persecución, accidente, 3 niños fallecidos. Sí, señora. Entiendo que usted no disparó al guardia. Entiendo que no estaba al volante. Pero sus acciones llevaron a la muerte de 3 niños inocentes. Se levantó y se acercó a la ventana. ¿Ves ese memorial? Michael miró. En el patio de la escuela había un pequeño monumento con nombres y fotografías. Son niños de nuestra comunidad que han muerto por violencia en los últimos 10 años. 23 nombres. El más joven tenía 9 años. Ella se dio la vuelta. Tengo una pregunta sencilla para ti. ¿Te arrepientes de lo que pasó? Michael guardó silencio por un largo rato, recordando las caras de los niños en el autobús. Cada día durante los últimos 19 años. Cada noche los veo en sueños. Bien. Ella se sentó de nuevo en la mesa. Tenemos una grave escasez de personal. En los últimos 3 meses, 6 empleados han renunciado. El distrito es difícil y los niños son aún más difíciles. El salario es de $10 la hora, 40 horas a la semana. Trabajarás principalmente por las noches, cuando no hay niños. Estoy de acuerdo. Espera, aún no he terminado. Ella sacó otra carpeta del cajón. Estos son los informes de criminalidad juvenil en nuestra área. En el último año, ha habido 123 arrestos. Drogas, robos, peleas en 2 casos, homicidios. Muchos de estos niños estudian en mi escuela. Michael examinó la estadística en silencio. No te estoy contratando porque crea en la redención o en segundas oportunidades. Te estoy contratando porque no tengo otra opción. Pero recuerda una cosa, un error, una queja, un indicio de problema, y te irás de aquí más rápido que una bala. ¿Está claro? Cristalino, señora. Entonces, bienvenido al equipo. Comienzas mañana. Las primeras semanas de trabajo pasaron desapercibidas. Michael llegaba a la escuela a las 6 de la tarde, cuando todos los niños ya se habían ido a casa, y trabajaba hasta la medianoche. Limpiaba los pisos de las aulas, limpiaba los baños, borraba las pizarras, sacaba la basura, lavaba las ventanas. El trabajo era simple y monótono, pero honesto. Por primera vez en 20 años, estaba ganando dinero sin romper la ley. Cada viernes, al recibir su salario de $320, sentía un orgullo que no había experimentado desde su adolescencia. Durante esas semanas, conoció la escuela como la palma de su mano. Pasillos con pintura descascarada y grafitis, aulas con ventanas rotas, selladas con cinta adhesiva. Un gimnasio con un techo agujereado, donde colocaban cubos cuando llovía. Pero lo peor era leer lo que los niños escribían en las paredes de los baños. La vida es una mierda. Todos los adultos son mentirosos. Quiero morir. Michael pintaba sobre estas inscripciones todos los días, pero al día siguiente aparecían nuevas. Están tan perdidos como yo lo estuve alguna vez, pensaba. Nadie les mostró otro camino. Pero un jueves, todo cambió. Era el viernes después del Día de Acción de Gracias. La señorita Carter se acercó a él en el pasillo mientras él fregaba los pisos.
Señor Rodríguez, tengo una emergencia. Escucho. La señorita Johnson se enfermó de gripe, no hay reemplazo hasta el lunes, y tengo una reunión importante con los fideicomisarios en media hora. ¿Podría cuidar de la clase de corrección en la última lección? Michael sintió que algo se apretaba en su estómago. ¿Y qué tipo de clase es? Adolescentes con problemas de comportamiento. Peleas, drogas, robos, ausencias. Aquellos que no encajan en el programa regular. Ella suspiró. En resumen, desechos de la sociedad. Si soy honesta, solo asegúrate de que no se maten entre ellos. En 1 hora, el autobús escolar los recogerá. ¿Y qué se supone que debo decirles? Nada. Dales alguna tarea y siéntate. Lo principal es no dejarlos solos. La puerta del aula 213 parecía la entrada a una zona militar. Desde adentro se escuchaba tanto ruido que parecía que había una revuelta. Michael empujó la puerta y se detuvo. 10 adolescentes de entre 14 y 17 años estaban causando un caos absoluto. Un alto afroamericano con tatuajes en los brazos jugaba al baloncesto con un papel arrugado, usando un cubo de basura como aro. Un chico pelirrojo con pecas estaba jugando al póker con 2 chicas por dinero real. Sobre la mesa había billetes arrugados. Un tipo delgado y nervioso en la esquina estaba fumando algo que definitivamente no era tabaco. La música sonaba a todo volumen desde varios teléfonos al mismo tiempo. Cada uno escuchaba su propia música, creando una cacofonía de sonidos. ¡Silencio!, gritó Michael. Nadie siquiera miró en su dirección. ¡Dije silencio! Ahora varias caras se volvieron hacia él. El chico alto se giró lentamente. Sus ojos eran fauos, llenos de desafío y agresión mal disimulada. ¿Y tú quién eres, viejo? El que ahora se encarga del orden en esta clase. ¿Cómo te llamas? Daniel, y no me importa tu orden. Michael reconoció esa mirada como su propio reflejo. Rabia hacia el mundo. Dolor que se oculta tras la agresión. Deseo de hacer daño a todos a su alrededor, porque ya te han hecho daño. Él mismo había tenido exactamente esa misma mirada a los 17 años. Bien, Daniel. Ahora dile a tus amigos que apaguen la música y se sienten en sus lugares. Y si no lo hago, vas a llamar al director. Vas a poner una queja. Daniel se puso de pie. Casi 2 metros, hombros anchos, manos llenas de cicatrices de peleas callejeras. Estaba acostumbrado a intimidar a los adultos con su apariencia, y eso funcionaba. Pero Michael no se movió. 19 años en prisión le enseñaron a leer a las personas como un libro abierto, y vio la verdad. Bajo toda esa agresión ostentosa se escondía un niño asustado, que no sabía cómo expresar su dolor de otra manera. No, Daniel, te contaré una historia. ¿Qué historia? En su voz apareció un matiz de interés, aunque el chico intentaba ocultarlo, sobre un chico que también pensaba que era el más genial de la zona. La música comenzó a desvanecerse. Los demás estudiantes se giraron lentamente hacia él. Este chico tenía 19 años. Se creía un verdadero gángster. Pensaba que podía tomar todo lo que quisiera y que nadie lo detendría. Michael sacó de su bolsillo una figura de madera y la colocó sobre el escritorio del maestro. Decidió robar un banco. Parecía dinero fácil. Pero todo salió mal. Un guardia intentó detenerlos. Su cómplice disparó. Corrieron hacia el coche, pero el conductor estaba drogado y chocó contra un autobús escolar a toda velocidad. En la clase se hizo un silencio sepulcral. Incluso el que fumaba en la esquina apagó su cigarrillo. Murieron 3 niños, 9, 10 y 11 años.
Ricardo Vázquez, Carlos Méndez, Ana Johnson. El chico pelirrojo dejó las cartas a un lado. ¿Y qué le pasó a ese chico? 19 años tras las rejas. Cada noche veía las caras de esos niños en sueños. Se perdió la infancia de su hija y el nacimiento de su hijo. Y cuando salió, resultó que a nadie le importaba un carajo. Eso es sobre ti, preguntó una de las chicas de piel oscura y ojos inteligentes. Sobre mí. Me llamo Michael Rodríguez y soy un asesino de niños. Un largo y pesado silencio. ¿Y por qué nos cuentas esto?, preguntó Daniel. La agresión en su voz se había transformado en cautela. Porque veo en sus ojos la misma rabia que tenía yo. El mismo deseo de hacer daño al mundo que les ha hecho daño a ustedes. Michael miró a la clase. Y quiero que no repitan mis errores. ¿Y qué debemos hacer?, preguntó un chico delgado que estaba fumando. No tenemos elección, somos del gueto, aquí o vendes o pasas hambre. Siempre hay elección, la cuestión es si tienes la inteligencia para verla. Michael levantó la figura de madera. ¿Saben qué es esto? Ajedrez, murmuró Daniel. Un juego para nerds y viejos. ¿Para nerds? Michael no pudo contener una sonrisa. ¿Sabes cuánto ganan los mejores jugadores del mundo? Magnus Carlsen ganó $15 millones el año pasado, más que muchos futbolistas. Eso es mentira. Puedes comprobarlo en internet. ¿Y sabes por qué los ajedrecistas ganan tanto? El chico pelirrojo se inclinó hacia adelante. ¿Por qué? Porque el ajedrez no es solo un juego. Es un entrenamiento para la mente. La habilidad de pensar 10 movimientos por adelantado. La capacidad de calcular las consecuencias de cada decisión. ¿Y qué?, preguntó la chica. Que esas habilidades no solo funcionan en el tablero, sino también en la vida. En prisión, los reclusos más respetados son aquellos que saben jugar ajedrez. Porque es la única guerra sin sangre. El único lugar donde puedes ganar usando solo tu mente. Michael colocó al rey en el centro de un tablero imaginario. ¿Quién es tu figura? El rey. La más importante en el tablero. Pero ¿saben qué es interesante? También es la más débil. Solo puede moverse una casilla en cualquier dirección. ¿Y qué significa eso?, preguntó Daniel. Que el rey es fuerte solo cuando está protegido por su equipo. Solo es impotente. Como en la vida, un líder es tan fuerte como las personas que lo rodean. ¿Y las otras piezas?, preguntó la niña. Cada una tiene su papel. Aquí están los peones. Michael señaló el borde de la mesa. Son los más numerosos, pero las piezas más débiles. Solo se mueven hacia adelante, una casilla a la vez. Como nosotros, dijo amargamente el pelirrojo. Peones en el juego de otro. No del todo. ¿Sabes qué pasa con un peón que llega al final del tablero? ¿Qué? Puede convertirse en cualquier pieza, incluso en una reina, la más poderosa del juego. ¿Cómo es eso posible?, se sorprendió Daniel. Con trabajo arduo, paso a paso, sin rendirse ante los obstáculos. Y lo más importante, protegiéndose unos a otros en el camino. En ese momento, la señorita Carter asomó la cabeza en la clase. ¿Cómo va, señor Rodríguez? ¿Todo bajo control? Todo excelente. Estamos estudiando planificación estratégica. Ella miró con sorpresa a los alumnos que habían enmudecido y escuchaban atentamente. Entiendo. Bueno, tal vez podrían reemplazar a los maestros de vez en cuando. Después de que la directora se fue, el pelirrojo se acercó a Michael. Soy Tommy.
¿Y tú hablas en serio sobre el ajedrez? ¿Qué puede cambiar en la vida? Absolutamente en serio. ¿Y puedes enseñarnos a jugar? Si quieren aprender, sí. Mañana después de clases, en esta misma aula. ¿Y si somos tontos? ¿Y si no entendemos? Michael miró a Tommy. En sus ojos se leía la inseguridad, el miedo a parecer estúpido, un sentimiento familiar. Tommy, en el ajedrez no hay personas tontas. Solo hay quienes están dispuestos a pensar y quienes no. Al día siguiente, 5 personas llegaron a la clase. Tommy, un chico negro y callado llamado Alex, 2 chicas, Keisha y Marina, y otro más, Carlos. Daniel no estaba. ¿Y dónde está Daniel?, preguntó Michael. Dijo que esto es una tontería para perdedores, respondió Tommy. Que es mejor ganar dinero de verdad en la calle que jugar con juguetes de niños. Michael asintió y colocó las piezas en un tablero hecho a mano que había recortado de cartón. Bien, entonces empecemos con los que están listos para aprender. La siguiente hora pasó como un minuto. Los niños hicieron muchas preguntas, intentaron hacer los primeros movimientos, discutieron sobre las reglas. Especialmente rápido aprendía Alex. El chico absorbía literalmente cada explicación, cada táctica. ¿Y habrá otra lección mañana?, preguntó Keisha. Si quieren. Pero recuerden, el ajedrez requiere disciplina y paciencia. ¿Y si no podemos comprar un juego de ajedrez para casa?, preguntó Carlos. Por ahora pueden practicar aquí. Ya veremos después. En una semana, el grupo creció a 8 personas. Daniel no apareció, pero llegaron nuevos niños, algunos por curiosidad, otros por recomendación de amigos. Michael notó cómo cambiaban los chicos. Tommy empezó a maldecir menos. Alex comenzó a hacer preguntas no solo sobre ajedrez, sino también sobre la vida. Keisha dejó de faltar a las clases normales. Poco a poco, día tras día, entre él y los niños surgió la confianza. Señor Rodríguez, dijo Tommy después de una de las lecciones, ¿puedo hacer una pregunta? Por supuesto. ¿Realmente lamentas lo que hiciste? ¿O solo lo dices? Michael guardó silencio por un largo rato. Sabes, Tommy, hay cosas por las que no se puede perdonar a uno mismo. La muerte de los niños es una de ellas. Cada día me despierto pensando que 3 familias están destruidas por mi culpa, y nada puede arreglar eso. Entonces, ¿por qué intentas ayudarnos? Porque tal vez, si puedo salvar al menos a un niño de mi camino, eso le dará algún sentido a todo lo que ha pasado. Tommy asintió. Entiendo. ¿Y qué pasó con el chico que disparó al guardia? Vincent Díaz. Se escapó del lugar del accidente y todavía está libre. ¿Y no lo odias? Lo odio. Pero más que nada, me odio a mí mismo. Y luego sucedió lo que Michael más temía. El lunes por la mañana, Tommy no vino a la clase. Era extraño. El chico no había faltado a ninguna lección en 2 meses. ¿Dónde está Tommy?, preguntó Michael a los demás. No lo sabemos. Ayer lo vimos cerca de los viejos almacenes en el este, respondió Alex. Ahí se junta la pandilla de Vincent Díaz. Un mal presentimiento le apretó la garganta con dedos helados. Michael recordaba esos almacenes. Allí había estado su primer trabajo. Él intentó llamar a Tommy, pero el teléfono no respondía. Fue a su casa. La abuela dijo que el nieto no había pasado la noche en casa. «Tengo miedo, señor Rodríguez», decía la anciana entre lágrimas. «Él ha cambiado últimamente. Se volvió tan feliz.
Dijo que había encontrado su camino y ahora ha desaparecido. Michael llamó a todos los hospitales, fue a la policía, pero no había información. A las 3 de la mañana sonó el teléfono, un número desconocido. Señor Rodríguez, soy el detective Jackson, de la policía de Baltimore. ¿Conoce a alguien llamado Thomas Wilson? Su corazón se hundió. Sí. ¿Qué le pasa? Encontramos un cuerpo hace una hora en un edificio abandonado en la Eastern Street. Sobredosis de fentanilo. Tenía su tarjeta de visita y una nota. ¿Qué nota? Dígale al señor Rodríguez que perdí el juego, pero él no es culpable. Gracias por mostrarme que hay otro camino. Lamento no haber podido seguirlo. Tommy. Ay. El teléfono se le cayó de las manos. Michael se deslizó por la pared al suelo y comenzó a llorar. Tommy estaba muerto. Un chico de 16 años que soñaba con escapar del gueto, que en 2 meses aprendió a jugar mejor que muchos adultos, que lo llamaba maestro y creía que el ajedrez podía salvar vidas. Al día siguiente, la abuela de Tommy vino a identificar el cuerpo. La anciana miraba el cuerpo de su nieto y lloraba en silencio. Es su culpa, le dijo a Michael. Si no hubiera discutido con Vincent Díaz, mi niño estaría vivo. Señora, no entiendo. Vincent vino a verlo hace 3 días. Le ofreció dinero fácil. Tommy se negó. Dijo que tenía un maestro que le mostró otro camino. Entonces Vincent le dio drogas y le dijo: dile a tu maestro que este es un mensaje. Michael sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. ¡Lárguese!, gritó la abuela. No quiero volver a verlo. Por su culpa mi nieto está muerto. En el funeral se reunieron todos los niños del club de ajedrez. Estaban alrededor del ataúd y lloraban. Alex leía una carta que Tommy había escrito la noche antes de su muerte. Queridos amigos, si están leyendo esto significa que hice un movimiento incorrecto, pero no culpen al señor Rodríguez. Él intentó salvarnos. Simplemente algunos no se pueden salvar. Jueguen al ajedrez, piensen 10 movimientos adelante. Y recuerden, incluso un peón puede convertirse en reina. Su amigo, Tommy. Después del funeral, los niños miraban a Michael con reproche. Incluso Alex, el alumno más leal, se dio la vuelta. ¿Es por nuestra culpa que murió?, preguntó Keisha. No, es por mi culpa. Entonces, ¿quizás sería mejor que dejáramos las clases? Michael asintió. Probablemente. Sería lo mejor. Esa noche se sentó en el aula vacía y miró a un rey de madera. Jimmy, susurró, quizás te equivocaste. Quizás algunas personas no merecen una segunda oportunidad. Quizás todo lo que toco muere. La puerta chirrió. En el aula entró una mujer desconocida de unos 35 años. Hermosa, con amables ojos marrones, pero con algo muy cansado en el rostro. ¿Es usted el señor Rodríguez? Sí. Soy Carmen Vázquez, trabajadora social. He oído sobre su club. Se sentó en una silla de estudiante y sacó un cuaderno. Puedo hacerle algunas preguntas. Trabajo con adolescentes difíciles. Busco métodos alternativos. Después de lo que pasó con Tommy, no estoy seguro de que mi método funcione. ¿Y qué pasó con Tommy? Michael contó toda la historia. Carmen escuchó atentamente, anotando en su cuaderno. Entiendo, dijo al final. ¿Cuántos niños han pasado por su club? Alrededor de 20 en estos meses. ¿Y cuántos de ellos han tomado el camino del crimen? Solo Tommy. Es decir,
¿Salvó a 19 de 20? Michael reflexionó. Parece que sí. Ese es un mejor resultado que el de la mayoría de los programas sociales. Carmen cerró el cuaderno. Puedo venir de vez en cuando. Quiero ver cómo trabaja. Ya no enseño. Después de la muerte de Tommy. ¿Y qué diría Tommy si supiera que por su muerte usted abandonó a los demás niños? Michael guardó silencio. Piense en eso, señor Rodríguez. Tiene un don. No lo entierre. Al día siguiente, solo Alex llegó a clase. Los demás tienen miedo, dijo. Piensan que Vincent puede matarlos también. ¿Y tú no tienes miedo? Tengo miedo. No, Tommy no querría que nos rindiéramos. ¿Cómo lo sabes? Me lo dijo antes de morir. Dijo que si algo le pasaba, debía seguir aprendiendo. Que el ajedrez es la única forma de salir de este lugar. Michael colocó las piezas en el tablero. Entonces continuemos. Por Tommy. Estuvieron practicando solo entre ellos durante una semana. Luego llegó Keisha. Después Marina. Poco a poco el grupo se fue reconstituyendo, y Carmen comenzó a venir 2 veces por semana. Al principio solo observaba, luego empezó a ayudar. Explicaba a los niños cómo postularse a la universidad, qué becas había, cómo llenar los documentos. Michael notó que pensaba en ella cada vez más. Carmen era inteligente, amable. Se preocupaba sinceramente por los niños. Y poco a poco, entre ellos comenzaron a surgir relaciones más cercanas. Empezaron a tomar café después de las clases, a hablar no solo de los niños, sino de la vida en general. «Cuéntame sobre ti», le pidió Michael una vez. «¿Cómo llegaste al trabajo social?» Carmen guardó silencio por un largo rato, mirando su taza. Tenía un hermano menor, Ricardo. Un muy buen chico, soñaba con ser maestro. Su voz se volvió más suave. Lo mataron cuando tenía 9 años. Michael sintió como algo frío le apretaba el corazón. ¿Cómo sucedió? Una historia banal. Los delincuentes asaltaron un banco, huían de la policía. Su conductor estaba drogado y chocó contra un autobús escolar. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Ricardo estaba sentado junto a la ventana. Siempre le gustaba mirar la calle de camino a casa. Dios mío, pensó Michael. Ricardo Vázquez, una de mis víctimas. Carmen, lo siento mucho, dijo él, tratando de no dejar que su voz revelara su conmoción. Desde entonces he dedicado mi vida a salvar a los niños, para que lo que le sucedió a Ricardo no le pase a otros. ¿Y atraparon a esos delincuentes? A uno. Le dieron 19 años. El otro escapó y sigue libre, hasta donde sé. ¿Y cómo se llamaba el que está en prisión? Carmen lo miró con una expresión extraña. ¿Y por qué quieres saber eso? Simplemente me interesa. Este tipo de cosas suelen ser ampliamente cubiertas por la prensa. Michael Rodríguez. Una extraña coincidencia, ¿verdad? El mismo nombre y apellido. Michael casi se atragantó con el café. Sí, extraño. Esa noche no pudo dormir. Carmen, la hermana de Ricardo Vázquez, una de sus víctimas, se había enamorado del asesino de su hermano, sin siquiera saberlo. Qué cruel ironía del destino, pensó. ¿Qué haría si supiera la verdad? ¿Me mataría? ¿O simplemente se iría para siempre? Pero no podía decírselo. No ahora, cuando entre ellos algo estaba surgiendo. Cuando ella parecía feliz por primera vez en años, Michael decidió guardar silencio, al menos por ahora. Su relación se desarrollaba lentamente. Carmen era cautelosa,
demasiada dolor en el pasado, demasiadas decepciones. Pero poco a poco, los muros comenzaron a derrumbarse. Empezaron a salir fuera del club, a ir al cine, a cenar en cafés baratos. Hablaban de libros, de sueños, de cómo debería ser el mundo. ¿Sabes qué me sorprende de ti?, dijo Carmen una vez después de una clase especialmente exitosa. ¿Qué? Tienes una profundidad. Como si hubieras pasado por el fuego y te hubieras vuelto mejor. Tienes una comprensión del dolor que es poco común. Si supieras por qué fuego, pensó Michael. Cada persona lleva consigo una historia, dijo en voz alta. Sí, pero no todos permiten que esa historia los haga mejores. Mientras tanto, las cosas en el club iban cada vez mejor. Alex mostraba resultados fenomenales. En 6 meses alcanzó un nivel que a otros les lleva años. Creo que es hora de que juegue en torneos, le dijo Michael a Carmen. ¿En torneos reales? Hay un campeonato estatal juvenil en 2 meses. El premio es de $10,000 para el primer lugar. ¿Tanto dinero? Carmen silbó. Alex podría ayudar a su familia. Entonces comenzamos una preparación seria. Las siguientes semanas entrenaron como locos. Michael le mostraba a Alex partidas de grandes ajedrecistas, explicaba las sutilezas del final de partida, le enseñaba tácticas. Pero lo más importante, hablaba sobre la psicología del juego. El ajedrez es un 80% psicología, decía él. Necesitas saber leer a tu oponente, entender sus miedos, usar sus debilidades. ¿Y cómo aprendiste eso?, preguntó Alex. En la cárcel. Allí, el ajedrez no es solo un juego, es una forma de sobrevivir. Un mes antes del torneo, ocurrió un evento que cambió la vida de Michael de cabeza. Sofía llegó a la escuela. Michael no había visto a su hija en casi un año, desde aquella memorable conversación en el café. Ella parecía aún más cansada, ojeras, brazos demasiado delgados, un tic nervioso. «Hola, papá. Sofía, ¿cómo estás? ¿Cómo me encontraste? La secretaria dijo que trabajabas aquí». Ella miró el aula, la pizarra con posiciones de ajedrez, a los niños que se preparaban para el torneo. «Así que realmente has cambiado». «Lo intento. Vine a decirte que Lucas sale en una semana». Su corazón dio un salto. ¿De verdad? Anticipado, por buena conducta. Y pensé, se detuvo, buscando las palabras, quizás quieras conocerlo. «Sofía, ¿hablas en serio? He visto lo que haces aquí. Estos niños hablan de ti como si los hubieras salvado de algo horrible. Tal vez puedas salvar a Lucas también. Pero él no me conoce. Entonces es el momento perfecto para conocerse». Al día siguiente, estaban en la puerta del Centro Correccional Morrison. Michael estaba tan nervioso como un adolescente en su primera cita. «¿Y si me odia?», preguntó. «Entonces gana su amor», respondió Sofía. Lucas salió delgado, pálido, con la mirada cautelosa de un animal salvaje. Al ver a su padre, se detuvo como si estuviera petrificado. «¿Qué hace aquí?». «Quería verte», dijo Sofía. «¿Por qué?». Lucas pasó de largo, pero Michael lo llamó. «Lucas, espera. Dame 5 minutos. Tuviste 17 años para decir algo. Tienes razón. Y no estoy pidiendo disculpas. Sé que no las merezco. Pero dame la oportunidad de mostrarte en quién me he convertido». «¿Y qué propones?». «Ven conmigo. Quiero mostrarte algo». Lucas miró a su hermana, luego a su padre.
10 minutos. Michael llevó a su hijo a la escuela. Justo estaba en curso una clase. Alex explicaba a los principiantes la táctica del doble golpe. Keisha ayudaba a los niños más pequeños a colocar las piezas. «Señor Rodríguez», saludó uno de los nuevos alumnos. «¿Es su hijo?» «Sí». «Lucas, ¿conoce a nuestro club de ajedrez?» Lucas miró el aula con desconfianza. «¿Qué es este lugar?» «La escuela de la vida», respondió Alex. «Tu padre nos enseña un juego que puede cambiar destinos». «¿Ajedrez? ¿En serio?» Keisha se levantó y señaló la pizarra, donde se había jugado una posición complicada. ¿Ves esta combinación? Hace 3 meses ni siquiera sabía cómo se movían las piezas. Y ahora juego al nivel de los adultos. ¿Y qué hay de eso? Que si puedes pensar 10 movimientos adelante en el juego, también puedes planear tu vida, respondió Alex. Lucas se sentó a regañadientes en la mesa. Alex comenzó a mostrarle los fundamentos, y Michael observó con asombro cómo la expresión de su hijo cambiaba gradualmente. Aparecía interés, curiosidad. «Es como una guerra real», dijo Lucas después de media hora. «Exactamente, pero aquí nadie muere, y gana quien piensa mejor», respondió Michael. «¿Y tú juegas bien? ¿No mal? ¿Quieres comprobarlo?» Jugaron una partida. Michael no se dejaba ganar, pero explicaba cada movimiento. Lucas perdió, pero no se desanimó. «Una vez más», dijo. Jugaron hasta la noche. Lucas perdió partida tras partida, pero con cada juego entendía más. «Mañana Alex juega en el torneo estatal», dijo Michael. «¿Quieres verlo? ¿Y qué torneo es?» «Campeonato juvenil. El primer lugar son $10,000. Los ojos de Lucas se agrandaron. ¿Por jugar ajedrez? ¿Por saber pensar? En el torneo se reunieron más de 100 participantes de todo el estado. Alex estaba nervioso, era su primer gran torneo. «¿Y si pierdo en la primera ronda?», preguntó. «Entonces aprenderás una lección y ganarás experiencia. La próxima vez estarás mejor preparado», respondió Michael. Alex comenzó con confianza. Ganó la primera ronda, luego la segunda, la tercera. Con cada victoria, su técnica se volvía más refinada y su confianza crecía. «Realmente puede ganar», dijo Lucas, observando el juego. «Puede, pero lo más importante no es la victoria». «¿Y qué?». «Lo que él se ha convertido durante su tiempo de entrenamiento. Hace 6 meses, Alex era solo un adolescente enojado del gueto. Ahora es un joven pensante con planes para el futuro». En las semifinales, Alex jugó contra el campeón del año pasado, un chico un año mayor con un ranking de candidato a maestro. La partida duró 5 horas. El juego fue tenso, lleno de complicaciones tácticas. En la cuarta hora, Alex obtuvo una posición ganadora, pero por el cansancio y la emoción cometió un error en su cálculo. Su oponente aprovechó esto y ganó. Alex se puso a llorar justo detrás del tablero. Michael se acercó a él. «¡Hey, campeón! Perdí en las semifinales. Fallé a todos. Has llegado más lejos que 98 participantes. Has quedado en tercer lugar y ganado $2,000. Eso es una derrota. Pero podría haber ganado. Tenía una posición ganadora». «Podrías, y la próxima vez ganarás. Por ahora, obtén tu experiencia, tu dinero y el orgullo de lo que has logrado». Su oponente se acercó a Alex. «Gran juego, amigo. Honestamente, a mitad de la partida pensé que iba a perder».
Eres muy talentoso. Gracias. Nos vemos en los próximos torneos. En el camino a casa, Lucas dijo: Papá, ¿puedo unirme a tu club también? El corazón de Michael latió más rápido. Por supuesto, hijo. ¿Y puedo llamarte papá? No, señor Rodríguez, solo papá. Michael detuvo el coche al costado de la carretera y abrazó a su hijo. Por primera vez en 17 años, se sintió como un verdadero padre. Tal vez no todo estaba perdido, pensó. Tal vez incluso personas como yo pueden tener una segunda oportunidad. Pasaron 6 meses. El club creció hasta 30 niños. Alex ingresó a la universidad con una beca completa. Keisha se convirtió en asistente de Michael y comenzó a enseñar a los más jóvenes. Varios otros niños ganaron torneos en sus categorías de edad. Y Lucas resultó ser un verdadero prodigio. En 4 meses alcanzó un nivel que a otros les lleva años. «Tiene un talento increíble», dijo Sofía, observando cómo su hijo juega simultáneamente en 3 tableros contra estudiantes mayores. «Él tiene lo que yo nunca tuve», respondió Michael. «¿Qué?» «Una familia amorosa. Y una estrella guía desde el principio». Sofía abrazó a su padre. «Ahora todos tenemos familia». La relación con Carmen también evolucionó. Comenzaron a salir regularmente y Michael se dio cuenta de que se estaba enamorando. Pero el secreto de quién era realmente pendía sobre ellos como una espada de Damocles. Varias veces se sintió impulsado a contar la verdad, pero cada vez algo lo detenía. El miedo a perderla, egoísmo o simplemente cobardía. Y luego ocurrió un evento que lo obligó a enfrentar su pasado cara a cara. Carmen llegó a la escuela angustiada y emocionada. «Michael, necesitamos hablar». «¿Qué pasó?» «Uno de mis pupilos, Javier, se suicidó anoche». «Dios, lo siento mucho». Tenía solo 16 años. Intenté salvarlo, pero... Ella comenzó a llorar. Michael la abrazó. «No puedes salvar a todos, Carmen». «Debo. Estoy obligada. Cada niño que pierdo es otro Ricardo». «Cuéntame sobre Javier». Era el hermano menor de uno de los que murieron en ese accidente de autobús. Carlos Méndez. Después de la muerte de su hermano, su familia se desmoronó. Su padre se volvió alcohólico. Su madre se fue de pena. Javier vagó por orfanatos y familias de acogida. Michael sintió como el frío le calaba hasta los huesos. Carlos Méndez, otra de sus víctimas. «¿Y antes de morir, dijo algo?», preguntó, tratando de controlar el temblor en su voz. «Sí, que estaba cansado de pagar por los pecados de otros. Que eran culpables los que destruyeron su familia hace 20 años. Carmen, ¿Y sabes qué es lo más aterrador?». Ella lo miró a los ojos. «Uno de esos criminales sigue libre. Vincent Díaz. Está prosperando, traficando drogas, destruyendo aún más vidas infantiles». Pausa. «¿Y el segundo?». Su voz se volvió más baja y peligrosa. «Y el segundo salió de prisión y finge que ha cambiado». La sangre se le heló en las venas. «¿Qué quieres decir? ¿Quieres saber cómo lo supe?». Carmen sacó una carpeta de su bolso. «Verifico la biografía de todos los que trabajan con niños en nuestra área. Michael Rodríguez, 42 años, condenado por un robo a banco con resultado de muerte». Michael no pudo articular ni una palabra. «He soñado contigo durante 20 años». Las lágrimas caían por sus mejillas, pero su voz era fría como el hielo. «He planeado durante 20 años qué le diría al asesino de mi hermano».
Carmen, déjame explicarte. ¿Explicarte qué? ¿Cómo mataste a un niño de 9 años? ¿Cómo destruiste nuestra familia? ¿Cómo mamá murió de un infarto 3 años después del funeral de Ricardo? Yo no disparé, fue Vincent, pero tú estabas allí. Estabas robando el banco. Por tu culpa mi hermano está muerto. Se levantó y se dirigió a la puerta. Carmen, espera. ¿Sabes qué es lo más repugnante? Se dio la vuelta en la puerta. Me enamoré de ti. Pensé que eras una buena persona, y eres solo un asesino que se cubre con buenas acciones. Eso no es verdad. ¿Verdad? Entonces responde a una pregunta. Sus ojos lo atravesaban. Si no lo hubiera descubierto por mí misma, me lo habrías contado. Michael guardó silencio, y ese momento de silencio dijo más que cualquier palabra. Exactamente. La puerta se cerró de un portazo. Esa noche, Michael no pudo dormir, ni comer, ni pensar en nada más que en el rostro de Carmen. Los meses más felices de su vida se desmoronaron de un golpe. Perdió a la mujer que amaba. Perdió el derecho a ser feliz. Quizás así debía ser, pensó. Quizás los asesinos de niños no merecen amor. Al día siguiente, Lucas llegó a la escuela. Papá, ¿qué pasó? Te ves horrible. Estoy bien, hijo. No es verdad. ¿Y dónde está la señorita Vázquez? No ha venido en una semana. Michael no respondió. ¿Cómo explicarle a su hijo que la mujer que casi se convirtió en su madre era en realidad la hermana de una de las víctimas de su padre? Y 3 días después ocurrió lo que destruyó su mundo por completo. El sábado por la mañana, Michael fue a la escuela para prepararse para el torneo en el que había inscrito a algunos de sus alumnos. Pero Alex, que debía llegar primero, no estaba. Era extraño. El chico siempre llegaba puntual. Michael intentó llamarlo, pero el teléfono no contestaba. Fue a su casa. No había nadie en casa. Los vecinos dijeron que no habían visto a Alex desde el día anterior. La mala sensación se hacía cada vez más fuerte. Y a las 2 de la tarde sonó el teléfono. ¿Señor Rodríguez? Soy el detective Ramírez, de la policía de Baltimore. ¿Conoce a Alex Johnson? El mundo se detuvo. Sí. ¿Qué le pasó? Encontramos su cuerpo esta mañana en un edificio abandonado en la calle Este. Sobredosis de heroína. Heroína muy pura. Eso es imposible. Alex no consumía drogas. Encontramos una nota y su fotografía. ¿Qué nota? Dígale al señor Rodríguez, esto es de Vincent. Por Tommy y por arruinarme el negocio. Los niños deben saber lo que les pasa a quienes eligen el lado equivocado. El teléfono se le cayó de las manos. Alex estaba muerto. Un chico de 18 años que iba a ingresar a la universidad en 2 meses. Que lo llamaba maestro y soñaba con ser programador. Vincent lo mató a propósito. Como advertencia, la madre de Alex vino a la identificación. Una mujer que trabajaba en 3 empleos para mantener a su hijo. Es su culpa, dijo ella, mirando el cuerpo. Si no hubiera enfurecido a Vincent, mi niño estaría vivo. Señora, entiendo su ira, pero... ¡Lárguese! No quiero ver al asesino que se hace pasar por Salvador. En el funeral se reunieron todos los niños del club. Estaban alrededor del ataúd y lloraban. Lucas leía una carta que Alex había escrito en caso de muerte. Si estás leyendo esto, significa que Vincent ganó. Pero no te rindas. El ajedrez me enseñó que incluso en una posición desesperada siempre hay un movimiento. Sigue jugando, sigue aprendiendo. Y recuerda, en la vida, como en el ajedrez, lo principal es no rendirse mientras el rey esté vivo. Tu amigo Alex.
Después del funeral, los niños miraban a Michael con dolor y confusión. ¿Por qué mató a Alex?, preguntó Keisha. Para hacerme daño. Entonces, ¿quizás realmente deberíamos dejar las clases?, preguntó uno de los más jóvenes. Michael asintió. Probablemente será más seguro para todos. No, dijo Lucas de repente. Si paramos, significa que Alex murió en vano. Lucas, esto es demasiado peligroso. Y la vida en la calle no es peligrosa. Papá, me salvaste de la criminalidad. Salvaste a Keisha, a Marina, a todos los demás. No tienes derecho a abandonarnos ahora. Michael miró a los ojos de su hijo, los mismos ojos marrones que tenía Ricardo Vázquez, y entendió que no podía rendirse. Está bien, pero ahora seremos más cuidadosos. Esa noche, cuando todos los niños se fueron, Carmen llegó a la escuela. Su rostro estaba hinchado por las lágrimas. Sus manos temblaban. Escuché sobre Alex. Sí. Es por mi culpa, sí, ¿verdad? ¿Por dejar de ayudar al club? Michael levantó la cabeza. No, Carmen, es por mí, por mis pecados, que persiguen a todos los que están cerca de mí. Michael, tenías razón. Soy un asesino, y todo lo que toco muere. Tommy, Alex, ¿quién será el siguiente? Lucas, Keisha. Ella se sentó a su lado. No. Eres un hombre que cometió un terrible error hace 20 años y ahora intenta redimirse. ¿Cómo se puede redimir la muerte de 3 niños? Salvando a otros niños. Como salvaste a Lucas, a Keisha, a todos los demás. Pero no pude salvar a Tommy y a Alex. Ellos eligieron su camino en el último momento. No podías forzarlos. Un largo silencio. Afuera, la lluvia caía, igual que en la noche del accidente hace 20 años. «Sabes», dijo Carmen en voz baja, «después de la muerte de Ricardo, juré vengar a sus asesinos. Viví con ese odio durante 20 años. Estudié tu caso. Planeé lo que diría cuando te encontrara». «¿Y qué querías decir?» Muchas palabras malvadas y crueles. Quería causarte tanto dolor como el que nos causaste a nosotros. ¿Por qué no lo hiciste? Porque cuando te conocí, por primera vez en 20 años fui feliz. Por primera vez sentí que la vida podría no ser solo dolor. Ella le tomó la mano. No te perdono por la muerte de Ricardo. Nunca te perdonaré completamente. Eso es imposible. Pero entiendo que la venganza no resucitará a mi hermano, y salvar a otros niños puede darle algún sentido a su muerte. ¿Y nosotros? Es posible que haya algo entre nosotros después de todo lo que ha pasado. No lo sé. Quizás algún día, si demuestras que mereces no el perdón, ese nunca lo merecerás, sino una oportunidad para empezar de nuevo. ¿Cómo? Sigue salvando niños, incluso si es peligroso, incluso si Vincent amenaza, y reza para que haya más bondad en tu vida que maldad. Y si él me mata, entonces al menos morirás haciendo algo bueno, y no como un cobarde que huyó ante la primera amenaza. Una semana después, las clases se reanudaron. Vinieron menos niños. Muchos padres prohibieron después de la muerte de Alex, pero el núcleo se mantuvo, y poco a poco comenzaron a llegar nuevos. Michael fue más cuidadoso, acompañaba a los niños a casa, se aseguraba de que nadie se quedara solo. Pero lo más importante, continuó enseñando, y Lucas hizo avances increíbles. En un año de clases, alcanzó un nivel que le permitió participar en torneos importantes. «Creo que es hora de que juegue en el campeonato estatal», le dijo Michael a Carmen. «¿Está listo?» «Más que listo.
Tiene un talento que no he visto en nadie. Pero 2 semanas antes del torneo, regresó a sus vidas la persona que Michael esperaba nunca volver a ver. Vincent Díaz llegó a la escuela por la noche, cuando la clase estaba terminando. Venía acompañado de 2 guardias, tipos grandes con ojos fríos. «Mike, viejo amigo». Vincent lucía próspero. Traje caro, joyas de oro, paso seguro. Los niños se encogieron asustados contra las paredes. Lucas se puso al lado de su padre. «Vincent, ¿qué necesitas?» «Hablar a solas». Miró alrededor del aula. «Bonito lugar. Sería una pena si aquí ocurriera un incendio. No involucres a los niños en esto. ¿Y por qué no? Tú los involucraste cuando decidiste jugar al Salvador». Vincent se acercó a la pizarra, donde había un diagrama de ajedrez. «Sabes, Mike, yo también juego un poco». «¿Y sabes qué veo en esta posición?» «Jaque mate. Un callejón sin salida». «¿De qué hablas?» «De nuestra situación. Estás arruinando mi negocio, robando a mis posibles empleados. Te castigo a través de tus alumnos. El círculo se ha cerrado. ¿Qué propones?» «Lo resolveremos como hombres, como en los viejos tiempos». Vincent sonrió. «Pero sin peleas. Ambos ya no somos jóvenes. Juguemos al ajedrez». «¿Al ajedrez?» «Tu mejor alumno contra el mío. Si tú gana, te dejaré a ti y a tu club en paz para siempre. Palabra de honor. Y si pierde, cierras esta tiendita y nunca más apareces en mi barrio». Michael miró a Lucas, luego a los demás niños. «¿Quién es tu jugador?» «Lo verás mañana. ¿Aceptas la apuesta?» «Acepto». «Excelente. Mañana a las 7 de la tarde, aquí». «¿Y Mike?» Vincent se inclinó más cerca. «Si intentas engañarme o no vienes, no solo se quemará la escuela». Al día siguiente, el aula se llenó con unas 80 personas. Los rumores sobre el duelo se habían esparcido por todo el barrio. Vinieron padres, maestros, incluso pandilleros locales, para presenciar el enfrentamiento de 2 mundos. Vincent trajo a su jugador, un hombre de unos 35 años, en un traje caro. «Conócelo, Mike. Marcus Petrov, maestro FIDE, clasificación 2400. Jugó para la selección de Rusia». «Un profesional contra un adolescente de 17 años», se indignó Michael. «¿Y quién dijo que en la vida todo es justo?», sonrió Vincent. Lucas se sentó en la mesa con calma, como si estuviera jugando en el patio con amigos. En sus ojos no había miedo, solo concentración. «¿Estás seguro de que puedes hacerlo?», le susurró Michael. «Papá, me enseñaste la regla principal». «¿Cuál?». «Mientras el rey esté vivo, el juego continúa». La partida comenzó. Marcus jugó de manera agresiva, tratando de romper rápidamente la resistencia del joven oponente. Pero Lucas se defendió pacientemente, sin permitir que se creara un ataque decisivo. La primera hora pasó en maniobras. La segunda, en lucha posicional. A la tercera hora quedó claro que sería una larga batalla. Michael observaba el juego con el corazón en un puño. El resultado de esta partida dependía del futuro de todos sus alumnos. En la cuarta hora, Lucas comenzó a tomar acciones activas. Realizó una serie de movimientos precisos, creando amenazas ocultas. Marcus sintió el peligro. El sudor apareció en su frente, sus manos comenzaron a temblar ligeramente. «Tu chico juega mejor de lo que esperaba», admitió Vincent. «No solo ha aprendido ajedrez, ha aprendido de la vida.
En la quinta hora, Lucas realizó una increíble combinación. Sacrificó la dama para atacar al rey. La sala se quedó en silencio. Incluso los profesionales en las gradas no entendieron de inmediato la idea. Pero tras 10 minutos de cálculo, Marcus vio el inevitable jaque mate en 7 movimientos. «Me rindo», dijo, extendiendo la mano. La sala estalló en aplausos. Los niños del club se abrazaban entre sí, llorando de alegría. Lucas se sentó tranquilamente, como si hubiera ganado una partida normal. Vincent permaneció con rostro de piedra. «¿Cómo?», soltó. «Él no solo juega al ajedrez», respondió Michael. «Él vive el ajedrez». Vincent se dio la vuelta en silencio y se dirigió a la salida. Se detuvo en la puerta. «Palabra de honor es palabra de honor. No volveré a molestarte». «Vincent», lo llamó Michael. «¿Y qué pasará contigo?». «¿Y qué debería pasar? Continuaré con mi negocio. Encontraré otros niños en otros barrios. Quizás es hora de parar». Vincent se rió amargamente. «¿Parar? Tengo una hija en el hospital, leucemia. El tratamiento cuesta 10,000 al mes. ¿Qué crees, Mike? ¿Con qué salario de camarero podré cubrir eso?». Se fue, dejando a Michael reflexionando sobre sus palabras. La victoria de Lucas se convirtió en una sensación en los medios locales. Adolescente del gueto derrota a maestro internacional. Los titulares llenaban todo el estado. Pero la fama no solo trajo alegría. Una semana después, periodistas llegaron a la escuela. Comenzaron a indagar en la biografía de Michael, y pronto la verdad salió a la superficie. Maestro asesino. ¿Cómo un excriminal enseña a niños en la escuela? Ese fue el titular que apareció en el periódico más grande del estado. El artículo estaba lleno de especulaciones y mentiras descaradas. Pero los hechos estaban expuestos con precisión. Michael Rodríguez, condenado por un crimen que resultó en la muerte de 3 niños. Trabaja en una escuela y da clases a adolescentes. La reacción del público fue inmediata y feroz. Al día siguiente, manifestantes llegaron a la escuela con pancartas que decían: «Asesinos de niños, fuera de nuestros niños», y «Rodríguez, a la cárcel». Los padres comenzaron a sacar a sus hijos del club. En una semana, de 30 alumnos solo quedaron 10. La señorita Carter llamó a Michael. «Lo siento mucho, pero debo despedirlo. El Departamento de Educación exige la rescisión inmediata de su contrato». «Entiendo. Michael, lo que ha hecho por estos niños es invaluable, pero el sistema no está preparado para historias de redención como la suya». Michael recogió sus cosas y caminó por última vez por los pasillos de la escuela. En el aula lo esperaban los pocos alumnos que quedaban. «¿Qué va a pasar ahora?», preguntó Keisha. «Encontraremos otro lugar. Y si no encontramos, encontraremos. Mientras haya niños que quieran aprender, habrá un lugar para la enseñanza». Lucas se levantó. «Papá, ¿y si compramos nuestro propio local?». «¿Con qué dinero, hijo?». «Con los premios. Gané $50,000 por vencer a Marcus. Es suficiente para el primer pago de un pequeño edificio». Michael miró a su hijo con orgullo. «¿Estás seguro?». «Absolutamente. Alex y Tommy querrían que su muerte tuviera sentido». Un mes después, compraron un viejo edificio de 2 pisos en el centro del barrio. Convirtieron el primer piso en aulas y el segundo en una sala de torneos. Sobre la entrada colgaba un letrero: «Centro de ajedrez en memoria de Alex Johnson y Thomas Wilson». Las noticias sobre el centro se esparcieron por toda la ciudad. No solo venían niños locales, sino también adolescentes de otros barrios.
Algunos padres traían a sus hijos desde los suburbios. ¿Sabes quién es?, se preguntaban entre ellos. Sí, pero mira lo que está haciendo por nuestros niños. Y de hecho, los resultados hablaban por sí mismos. Los niños que asistían al centro tenían mejores calificaciones en la escuela, se metían en menos problemas y eran aceptados en universidades. En un año, el centro ya contaba con 80 niños, y la relación con Carmen se estaba recuperando lentamente. «No puedo decir que te he perdonado», le dijo una vez mientras tomaban café después de clases. «Eso es imposible, pero veo lo que haces y entiendo. Es tu forma de redención». ¿Y podemos tener un futuro? No lo sé. Tal vez, pero será muy difícil. Cada vez que te mire, recordaré a Ricardo. Y cada vez que te mire, recordaré mi culpa. Entonces llevaremos esta carga juntos. 6 meses después, Lucas ganó el campeonato nacional juvenil. El premio era de $200,000. «¿Qué vas a hacer con el dinero?», preguntó Michael. «Abrir sucursales en otras ciudades, para que los niños de todo el país puedan encontrar su camino». «¿Y tú qué planeas?». «Voy a jugar profesionalmente, y en mi tiempo libre te ayudaré en los centros». El día de la premiación llegó mucha gente al salón. Sofía, que finalmente había superado su depresión y conseguido un buen trabajo. Los niños del centro, los padres. Y, de repente, Carmen. Después de la ceremonia, se acercó a Michael. «Felicidades, puedes estar orgulloso de tu hijo. Gracias por venir. Michael, he estado pensando en nosotros durante muchos meses. ¿Y a qué conclusión has llegado?». «Que el amor no anula el dolor. Pero el dolor no debe anular el amor». Ella le tomó la mano. «Ricardo no querría que viviera toda mi vida en el odio». «¿Estás segura?». «No, pero estoy dispuesta a intentarlo. Lentamente, un día a la vez». Pero la felicidad resultó ser frágil nuevamente. Un mes después del campeonato nacional, una visitante inesperada llegó al centro. Una anciana de unos 70 años, con ojos tristes. «¿Es usted el señor Rodríguez?». «Sí. Soy Anna Johnson, la abuela de Anna Johnson». El corazón de Michael se detuvo un momento. Anna Johnson era una de las niñas que había muerto en el accidente. «Siéntese, por favor». La mujer se sentó y permaneció en silencio durante un largo rato, observando a los niños que jugaban al ajedrez. «Durante 20 años te he odiado», dijo finalmente. «Lo entiendo. Mi nieta soñaba con ser doctora. Quería curar a los niños enfermos». Las lágrimas rodaban por sus mejillas arrugadas. Por su culpa, ella no pudo cumplir su sueño. Michael guardó silencio. ¿Qué se puede decir en una situación así? Pero hoy vi en la televisión a su hijo, cómo ganó el campeonato, y entendí... ¿Qué? Que Ana querría que su muerte tuviera sentido, que gracias a ella, otros niños encontraran su camino. Se levantó y se dirigió a la salida. En la puerta se dio la vuelta. «No lo perdono, señor Rodríguez. Nunca lo perdonaré, pero bendigo su trabajo. Que estos niños vivan por mi Ana». Esa noche, Michael se sentó durante mucho tiempo en el centro vacío, observando al rey de madera. «Jimmy», susurró. «Parece que empiezo a entender. La redención no es perdón. Es transformar el mal en bien, la muerte en vida». Pasaron 2 años más. Durante ese tiempo, se abrieron 15 sucursales del centro en diferentes ciudades. Miles de niños aprendieron a jugar al ajedrez y, lo que es más importante,
a pensar en las consecuencias de sus acciones. Lucas se convirtió en uno de los jóvenes ajedrecistas más fuertes del mundo, pero seguía ayudando en los centros. Sofía se casó con un buen hombre y tuvo una hija a la que llamó Ana, en honor a una de las víctimas de su abuelo. Y Michael y Carmen se casaron en una pequeña ceremonia. Fue un matrimonio extraño, basado no solo en el amor, sino también en una comprensión común del dolor y la necesidad de redención. Nunca seremos felices como las personas normales, dijo Carmen el día de la boda, pero seremos útiles al mundo, y eso también importa. En el 50º cumpleaños de Michael, los niños del centro le regalaron un álbum de fotos, los rostros de todos los que pasaron por su programa a lo largo de los años. 783 niños, médicos, maestros, programadores, abogados, artistas, personas que podrían haber tomado el camino del crimen, pero eligieron otro camino. ¿Crees que esto es suficiente?, preguntó Michael a Carmen, hojeando el álbum. ¿Para la redención? No. Nada traerá de vuelta a Ricardo, Carlos y Ana a la vida. Entonces, ¿por qué lo hacemos? Porque es la única manera de seguir adelante. Transformar el mal en bien, día tras día, niño por niño. Michael asintió y colocó el álbum en la estantería junto al rey de madera. 5 años después, Michael estaba frente al edificio del Congreso en Washington. Lo habían invitado a hablar en una audiencia sobre el programa de resocialización de exconvictos. Cuéntenos sobre su experiencia, señor Rodríguez, dijo el presidente de la comisión. Hace 25 años cometí un crimen que resultó en la muerte de 3 niños, comenzó Michael. No pido perdón, no se puede merecer. Pero quiero hablar sobre cómo se puede transformar el mal en bien. Habló sobre el ajedrez, sobre los niños, sobre los centros, sobre que la redención no es liberarse de la culpa, sino transformar esa culpa en fuerza para ayudar a otros. En la sala estaban congresistas, periodistas, figuras públicas. Y en la primera fila, Carmen, Lucas, Sofía con su nieta en brazos. En 20 años de trabajo, nuestros centros han ayudado a más de 10,000 niños, concluyó Michael. No todos se convirtieron en ajedrecistas, pero todos aprendieron a pensar en las consecuencias de sus acciones. Y esa, quizás, es la lección más importante de la vida. Después de su discurso, una periodista se acercó a él. Señor Rodríguez, ¿cree que ha redimido su culpa? Michael reflexionó. No, la culpa por la muerte de los niños no se puede redimir, pero se puede vivir de tal manera que esa muerte tenga sentido, para que gracias a ella, otros niños tengan la oportunidad de una vida mejor. ¿Y qué le diría a los padres de los niños fallecidos? Que pienso en sus hijos todos los días, que cada niño que salvamos de la criminalidad es un homenaje a Ricardo, Carlos y Ana. Esa noche en el hotel, Michael se sentó junto a la ventana y miró las luces de la capital. En la mesita de noche había un rey de madera. Lo había llevado consigo durante 25 años. Sonó el teléfono. Era Lucas. Papá, vi tu discurso en la televisión. Estoy orgulloso de ti. Gracias, hijo. ¿Y sabes qué? Hoy llegó un niño a nuestro centro en Filadelfia. Tiene 9 años, como Ricardo entonces. Vive con su abuela, sus padres han muerto, está enojado con el mundo. ¿Y qué le dijiste? Lo mismo que tú solías decir, que tiene una elección, que puede ser víctima de las circunstancias o dueño de su destino. ¿Y qué respondió? Que quiere aprender a jugar al ajedrez. Michael sonrió.
¿Cómo se llama? Ricardo. Ricardo Martínez. Después de la conversación, Michael se quedó mucho tiempo junto a la ventana. En algún lugar de la ciudad había un niño llamado Ricardo, que debía tomar una decisión entre el bien y el mal. Y quizás la historia de hace 25 años le ayudaría a elegir el camino correcto. Michael tomó al rey de madera y susurró las palabras que había dicho cada día durante los últimos 25 años. Ricardo, Carlos, Ana, perdónenme. No puedo devolverlos a la vida, pero prometo que cada día salvaré a otros niños, en su memoria, por su perdón, que no merezco, pero que de todos modos pido. Afuera, el amanecer de un nuevo día se asomaba lentamente. Un día en el que nuevamente habrá niños que necesiten ayuda. Y Michael estará allí para enseñarles la regla principal de la vida. Mientras el rey esté vivo, el juego continúa. Y siempre hay esperanza para un mejor movimiento.